Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Nuevo Despertar Radio. El día de hoy un programa especial para los miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña el día de hoy nuestro hermano Tzvi Ben Daniel y nuestro hermano Miguel Forero. Shalom, shalom hermanos. Vamos a dar continuación con el estudio y el análisis de la parashá semanal. El día de hoy nos corresponde la parashá número 19 que lleva por título Terumá. Terumá, tal vez el hermano Tzvi nos pueda elaborar un poquito más con respecto al nombre de esta parashá, la cual inicia en Éxodo 25:1 y concluye en Éxodo 27:19. En esta parashá es interesante, a diferencia de las parashá que hemos venido compartiendo anteriormente, esta parashá está llena de detalles que están relacionados con el tabernáculo propiamente, el arca del pacto o el arca del testimonio, y ya detallitos que vamos a ir viendo dentro propiamente, elementos que pertenecen al tabernáculo, como lo es la mesa del pan de la proposición, el candelabro de oro, el tabernáculo en sí, el altar de bronce, el atrio del tabernáculo. Pero bueno, hermanos, bienvenidos. Shalom, qué gusto poder compartir con ustedes el comentario de esta parashá. Bueno, shalom, querido Harold, Miguel y todos los que nos están escuchando. Esta parashá se llama Trumá. Como decías al comienzo, la palabra Trumá es traducida como ofrenda aquí en Reina Valera. La palabra está relacionada con elevar, interesantemente. ¿Okay? Y Trumá está relacionado con la raíz del nombre Jeremías, por ejemplo, Irmiahu, ves esa RM, tiene que ver con elevar o exaltar. ¿Y qué es lo que van a estar elevando o ofreciendo? Es una lista de elementos que van a estar siendo utilizados para construir el tabernáculo y para construir todos los elementos y los utensilios. Y solo para los que están siguiendo con nosotros la parashá, la lista de estos elementos, ¿okay? Me gustaría después, si tienen cosas para decir sobre la naturaleza de estos elementos, o si no, para que cada uno también considere en sus propios estudios. ¿Okay? Esta es la lista: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todas estas cosas van a ser utilizadas para construir todos los elementos que se encuentran en esta parashá, y de hecho en la próxima parashá también continúa con esta temática. Y lo que me gustaría es poner esto en contexto con la historia que veníamos contando que va sucediendo en la parashá. O sea, tuvimos el éxodo de Egipto, seguimos todavía en el libro de Éxodo, tenemos el comienzo del viaje por el desierto, la llegada al monte Sinaí, el hablar del Todopoderoso, la declaración de los 10 mandamientos y este episodio en donde el pueblo de Israel se sintió atemorizado ante la presencia del Todopoderoso y le pidió a Moisés que se comunicase con él, y ahora ellos están escuchando la palabra por medio de Moisés. Sabemos que ellos no se van a quedar toda la vida en el monte Sinaí. ¿Okay? El Todopoderoso no dijo, bueno, construyanse una ciudad y quédense aquí donde yo moro. ¿Okay? Pues sabemos que él moraba en esa montaña, se conocía esto por generaciones.
pero el pueblo de Israel está en ruta a otro lugar, está en ruta a la tierra prometida que le fue prometida a Abraham, Isaac y Jacob. El Creador quiere que su presencia vaya con el pueblo de Israel. E interesantemente, y me gustaría tal vez dialogar y abrir sobre esta idea, su presencia ya estaba delante de ellos, ¿sí? Nos dice la Torá. Su presencia iba delante de ellos. Podían ver la nube y el pilar de fuego que los guiaban en el desierto, pero hay una lista ahora de elementos físicos que ellos van a utilizar para construir algo visible y tangible que los va a acompañar y va a representar, o dentro de él o a través de eso se va a manifestar la presencia del Creador. El Creador quiere que el pueblo de Israel tenga como un recordatorio visible y tangible de su existencia, que, bueno, y hay muchísimas regulaciones y cómo se va a operar y quién lo va a operar, es algo que se va a desarrollar en esta para allá, pero ese es el elemento principal, tal vez, que el creador quiere que haya algo que lo represente a él y a su presencia. Y tal vez el versículo principal de esto, uno de mis versículos favoritos de la Torá, es el 8. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Ese es el propósito de todo lo que vamos a ver en esta parasha. Amén. Mano Miguel, bienvenido. Gracias, Harold. Sí, a mí me llama mucho la atención la manera como comienza ese pasaje, los versículos 1 y 2. Dice, Jehová le habló a Moshe y le dijo, dile al pueblo israelita que me traiga ofrenda. Aceptarás ofrenda para mí de toda persona que la traiga de corazón. Entonces, es notable que nuestro Padre quisiera darle primero una participación voluntaria al pueblo. La orden no fue ve casa por casa recogiendo cosas y cada uno tiene que entregar tal, esto o aquello. No, simplemente, aunque Jehová podría haber exigido, porque evidentemente los había sacado, había hecho una demostración de milagros poderosa, resulta que ahora Él les da la opción para que de una manera espontánea entreguen las cosas que se requieren para la construcción de tabernáculo. Y de esta manera el Padre les está dando una participación activa. Pienso que en ese momento la gente estaba pensando, oiga, yo sí quiero formar parte de ese proyecto. No es solamente, me toca dar, ahora nos están sacando el diezmo, ¿cierto? O nos toca regalar cosas y mire a ver qué no necesitamos para que lo entregue allá. No, la gente sintió que esto era un privilegio poder dar, poder entregar. Entonces, habiéndoles dado esa generosidad, esta oportunidad, el pueblo se mostró con tal generosidad que más adelante dice que Moshe tuvo que decirles ya paren, ya, suficiente, ya tenemos todo lo que se requiere. Qué diferente a lo que sucede hoy, ¿no? Cuando vemos que a veces muchos ministerios tienen que insistir y desarrollar estrategias para ver cómo logran motivar a que la gente aporte algo para una buena causa. No, aquí tenemos al pueblo participando en una tarea que ellos entienden va a ser para poder dar la oportunidad que Jehová mora entre ellos, van a poder conocer la libertad y ser un vehículo para llevar esa libertad al ser humano. Entonces, esto es muy notable, ¿no? Y yo solamente quiero invitar a nuestros oyentes a que
siempre que usted dé algo, considere la actitud de su corazón. Tengamos esto como un ejemplo, ¿no? No simplemente de me toca dar, sino qué privilegio poderlo hacer, qué privilegio poder participar en este proyecto. Dios me está abriendo la puerta para que yo forme parte de algo grande. Yo quiero estar ahí. De manera que aprendamos de esto. Amén. Qué bonita esa observación que nos hace el hermano Miguel con respecto a recalcar de que era una ofrenda voluntaria, ¿verdad? Y otro detalle que tal vez podríamos compartir aquí es que no se registra un castigo para aquel que no la diera, más que eh, su conciencia propia, ¿verdad? Más que el peso de su propio corazón. Entonces, como muy bien decía el hermano Miguel, habrá otro momento en la Torá donde Moisés más bien ya le dice al pueblo, ya, paren, ya no traigan más, ¿verdad? Porque ya tenemos suficiente, ya tenemos lo que se requiere. Pero, y tampoco vemos a Jehová diciéndole al pueblo o a Moisés, y hay de aquel, ¿verdad? Que no me traiga entonces la ofrenda o la porción o qué sé yo, lo que les he ordenado. Entonces van a ser cortados del pueblo o van a ser, y lo digo principalmente porque en caso del hermano Miguel, en el caso mío, venimos de esta cuna de que lamentablemente la iglesia tiene estas prácticas, no generalizo, pero sí, pues yo vi casos donde se presionaba a la gente diciéndole, traiga y porque si no lo hace, entonces, ¿verdad? Viene y venía, entonces una palabra de condenación de parte de la persona que estaba ahí al frente. Entonces, ¿qué diferencia lo que encontramos aquí en la Santa Palabra, ¿verdad? En su Santa Torá? Y otro aspecto que me gustaría recalcar con respecto a lo que decía el hermano Etzbi, son propiamente con la ofrenda, vemos como elementos relacionados, por ejemplo, con el mundo animal, podríamos decirlo así, ¿sí? Tales como las pieles y la lana, tengo por acá, elementos relacionados con el mundo vegetal, madera de acacia y el lino. Tenemos por acá también elementos relacionados con minerales, lo mencionaba el hermano Tzvi, oro, plata, cobre. Y lo bonito de todo esto es que Jehová no hacía distinción entre ellos, ¿verdad? La gente tenía libertad de poder traer lo que tenía, ¿sí? Si bien es cierto que la Torá también nos enseña a que no debíamos mezclar ciertas cosas como el lino con la lana, al buey no había que ponerlo con un burro, tampoco íbamos a mezclar el trigo con la cebada. Claramente miramos una mezcla de elementos cuando se trató de la construcción del templo, lo cual nos puede hacer recordar que el mismo pueblo de Israel que salió de Egipto, ¿sí? Estaba conformado por los hijos de Jacob y una multitud mixta que salió con ellos, que pasaron a formar parte del pueblo. Entonces, es simplemente una perspectiva, pero me gustaría escuchar el aporte del hermano Etzbi también. Adelante, hermano. Sí, no, solo te quería agregar a eso, hablando de los materiales. Hay varios materiales, especialmente los colores que se utilizaban para teñir, que cuando vemos los colores azul, púrpura, carmesí, teñido algo, pieles de carneros teñidas de rojo, muchos de esos colores, e incluso las palabras en hebreo son directamente las palabras de criaturas que se utilizaban, de donde se extraía el color, o sea, otros colores podían sacarse también de extractos vegetales, no tengo duda, pero sabemos, muchos conocen, por ejemplo, el azul de un molusco que se dice tradicionalmente se utilizaba para teñir el tzitzit de color azul, ¿sí? Entonces, de la misma manera, el púrpura, ¿okay? Y el carmesí, perdón, tolat, es un gusano, literalmente, esa es la palabra para gusano, ¿okay? Entonces, había distintos
insectos, así, cosas así, se utilizaban y bueno, muchos dicen, pero eso ni siquiera es kosher para comer, pero exacto, no se comía, ¿ok? Entonces, en ningún lugar dice que no lo puedes utilizar para nada, que es solo que no se comía, algo que no es puro, pero de todas maneras se podía utilizar, incluso, como vemos aquí, para cosas santas, incluso. Amén, Y amén. bueno, sí, eso quería agregar. Qué bonito es poder estudiar la Parashá con un hermano como Etspi que nos trae esa riqueza del lenguaje hebreo, ¿verdad? El idioma hebreo. Entonces, vemos ciertas palabritas y logramos rescatar un sentido incluso mayor, ¿verdad? Se nos está expresando a través de la Torá. Otro comentario, antes de pasarle la palabra, que quería compartirles es ese pasaje hermosísimo que nos compartía también el hermano Tzvi, el 8, justo iniciando la parashá, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Interesantemente, dice que él quiere un santuario para él, pero él ciertamente quiere habitar en medio de su pueblo, ¿sí? Tal como lo expresa en Ezequiel 37. Y ya le doy forma a la idea. Nada más le cito Ezequiel 37 rápidamente. Dice, haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre, ¿sí? Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel cuando mi santuario en medio de ellos, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Entonces, por supuesto, el santuario sabemos que por un tema de ubicación estaba en el centro, sí, y alrededor estaban las tribus de Israel y en medio estaba su tabernáculo, moraba la presencia de Jehová, pero a mí me gusta acariciar esa idea de que no necesariamente la presencia de Jehová estaba, ¿verdad?, limitada al santuario como tal, sino que él, el deseo de Jehová es poder vivir en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en el trato de nosotros cuando estamos en el día a día, en medio de todas las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, no solamente tal vez limitarlo a un lugar físico, sino en nuestro día a día, que la gente pueda ver esa presencia del Padre en medio de nosotros y para con el resto de las personas. Es que mira, Harold, disculpe, Miguel, solo una palabrita, tú dices el santuario, ¿dónde está? Exacto, y esto hablamos de esto en el pasado, me parece, yo estaba pensando antes cuando hicimos algún programa sobre el templo, esto es algo que está especificado en la Torá, como muy bien has hecho buscar en otros pasajes para formar un concepto más abarcativo. Pablo, un judío fariseo, ¿qué dice? El templo somos nosotros mismos. ¿Ok? Yeshua habló de su cuerpo como si fuese el templo. Mucha gente dice, porque el cuerpo de Yeshua era el templo. No, él está dando el ejemplo. Nosotros somos el templo, cada uno de nosotros. Y vos decías sobre el corazón y la mente, exacto, y ahí es donde tiene que morar el Todopoderoso, y todo el tema del templo y del tabernáculo es en realidad un simbolismo para que nosotros nos podamos conectar de esa manera internamente. Eso es lo que significa entrar en el templo. Entonces, todas estas son cosas muy importantes para meditar cuando estudiamos estas parashot. Miguel. Sí, gracias. Una reflexión que tiene que ver con el uso de los términos también, porque Jehová establece un tabernáculo sencillo, digámoslo, no es nada ostentoso
a los ojos de afuera, ¿no? La riqueza está por dentro. El oro y la madera tratada y todo esto está adentro. Afuera es la apariencia de una tienda normal con unas pieles exteriores que no la hacen codiciable. Y esto en cierto sentido se refleja, es como un paralelo de Yeshua también, ¿no? Yeshua por fuera es simplemente un ser humano, pero la riqueza está dentro, ¿no? ¿Quién es él realmente? El oro, lo que él significa, lo que representó como ofrenda delante del Padre. Y me llama mucho la atención también que, a diferencia de lo que fue el templo de Salomón, simplemente lo voy a mencionar, no vamos a entrar en eso obviamente. A diferencia del templo, el tabernáculo fue construido con las donaciones o los aportes de toda la gente. La gente ya tenía cosas porque recordemos que cuando salieron de Egipto les dieron a forma de pago muchas cosas. Salomón no construye el templo de esa manera. Él echa mano de los recursos que ha dejado David, que son botines de guerra principalmente. La gente no ha participado de una manera directa en la construcción del templo, en aportar los bienes para la construcción del templo. Y ese templo es ostentoso y tiene unas características muy diferentes a estas. Entonces siempre me llama la atención cuando uno lee los profetas y los salmos y todo esto. Jehová habla mucho de mi casa. Mi casa es una casa de oración para todos los pueblos. El término templo más bien viene como colado allí y se convierte en algo que suplanta o que le roba la característica de casa, de hogar. Entonces, respecto a lo que compartía Zvi ahorita de Yeshua, es muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Shaul dice, ¿no sabéis que vosotros sois santuario del Espíritu Santo, del Ruach Kodesh, que está en vosotros, el cual tenéis de Jehová y que no sois vuestros? Y recordemos el diálogo de Yeshua con la samaritana, ¿no? No es en este templo ni en aquello, sino que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, me parece que un ejercicio bonito al estudiar esta parashá es tratar de encontrar la correspondencia de cada una de las cosas que hay allí con lo que somos nosotros hoy en día y con lo que es Yeshua como tal. Porque en cada una de estas cosas hay representaciones del carácter y de las acciones de Yeshua. Y creo que eso será algo muy bueno que cada uno puede descubrir en la medida que hace el estudio. Así es, así es. Luego, a medida que vamos avanzando en la parashá, nos encontramos con el arca del pacto, ¿sí? El arca del testimonio, descripciones increíbles, ¿verdad? Cómo Jehová es un Dios tan detallista, al punto que encontramos las medidas y todo. A mí me llama la atención, ¿verdad? Luego, dentro del acta, perdón, del arca del testimonio, hay un pasaje muy interesante. Dice, pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Se nos dice que desde el propiciatorio Jehová le hablaría a Moisés, ¿verdad? Entonces claramente tenemos ahí una representación del trono de Jehová aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, muy interesante. Este trono, como decían por ahí, escuché un comentario muy interesante del trono del Dios invisible, ¿sí? Cómo los pueblos iban a la guerra, llevaban a su rey sentado en el trono, ¿sí? Entonces, con esa imagen, esa figura del rey, el pueblo al que iban a enfrentar podía ver al rey a la distancia, tenían esa presencia. Por el caso de Israel, llevaban el arca y el otro pueblo decía, pero ¿cuál rey, verdad?
pero sabían que era el rey de Israel. Ese era el trono del rey invisible, del rey de Israel, el que ganaba las batallas, ¿verdad? Entonces, impresionante esa figura también del arca como tal, y de cómo Jehová iba a referirse desde ahí hacia Moisés, ¿verdad? Y luego nos encontramos con la mesa del pan de la proposición, y ya vamos viendo los elementos que van dentro del tabernáculo per se, ¿verdad? Luego tenemos el candelero de oro. Por ahí tenemos una nota muy interesante también en el pasaje 40, que se nos dice: hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Siempre me ha llamado la atención este pasaje, ¿verdad? De cómo Moisés llega a tener una visión. Le pasan la película, podríamos decir, sí, allá Jehová le está pasando ahí la película enfrente de sus ojos, al punto que Moisés puede entonces tomar el modelo exacto del arca, de los utensilios que Jehová quería que estuvieran presentes en su tabernáculo, ¿sí? Entonces, eh, impresionante, ¿sí? Y cómo Moisés toma nota, y de la misma manera se logra construir aquí de una manera física, ¿sí? Y ya después vamos viendo las medidas también del tabernáculo, y vamos a ver un poquito más aquí adelante lo que son los materiales de la construcción, como dice el hermano Miguel, de una manera muy, muy sencilla por fuera, en su exterior, pero riquísima en su interior, ¿verdad? Y finalmente vamos viendo lo que es el altar de bronce, el atrio del tabernáculo. Se nos da una descripción también, y de qué es lo que se lleva a cabo en estos elementos también. Entonces, básicamente, esta viene siendo el contenido de esta parashá, la cual nos llama a reflexionar. Lindísimos estos aportes del hermano XP y del hermano Miguel también. Hermano Miguel, adelante, por favor. Sí, una cosa que me llama mucho la atención también es el diseño general del tabernáculo, porque la parte más adentro es el lugar santísimo, donde está la presencia de Jehová, a la cual solamente el sumo sacerdote tenía acceso una vez al año, el día de la expiación. Y luego hay otra área un poquito más afuera, que es la del lugar santo, donde diferentes sacerdotes podían accesar allí, pero los levitas no. Y luego está el atrio, que era en donde estaban en actividad los levitas haciendo su ministerio. Y más afuera estaba el campamento de Israel. Esto va como organizado de una manera tal que va extendiéndose. Y digamos que por fuera del campamento de Israel están el resto de las naciones. Entonces, llama mucho la atención esa manera, esa organización y ese orden que había, porque no era de que, bueno, hagamos un templo ahí que todo el mundo puede entrar y no. Cada uno tenía su función, sus tareas específicas, sus roles y una tarea que tenía que ver con servir hacia el otro nivel, ¿no? Somos sacerdote, entonces hace un servicio para Jehová. Los sacerdotes están en ese plan también sirviendo al pueblo. Los levitas están ayudando a los sacerdotes a hacer su servicio, pero se espera de Israel que sea una nación de sacerdotes, o sea, que traiga la luz de Jehová para todos. Entonces, pienso que todavía esa responsabilidad la tenemos. Nosotros estamos llamados, como vimos en la parashá en el tiempo de Abraham, a ser una nación, ser un pueblo que se comporta diferente y que esa manera de ser habla más que las palabras. Y proyectamos entonces la justicia y la verdad de Jehová. Amén. Muy bien, y les recomiendo escuchar la parashá de la próxima semana, donde entramos más en el tema de lo que es el sacerdocio, que son los que van a estar operando todo lo que Moisés es instruido a construir en esta parashá. Tal vez lo último para mí para agregar que tenía aquí resaltado es, bueno, primero
que la gente averigüe y haga su investigación acerca de las medidas, también es otra cosa, porque hay mucha numerología siempre. Yo no me quiero meter en detalles, pero también interesantísimo para el que quiere investigar más. Un codo también, que es un codo es la medida que se utilizaba, que en realidad es el largo desde el codo hasta el dedo mayor de la mano. ¿Okay? Entonces, eso es un codo. Y cuando te lo pones a pensar, todas las medidas en realidad es tal vez un poco más pequeño de lo que uno se imaginaría, pero así es lo que se utilizaba. No hay una medida exacta tampoco, porque hay un codo, está el codo egipcio, hay distintos codos y pueden variar entre 5 a 8 centímetros, me parece. Acerca del Arca del Testimonio, solo un comentario muy importante. Estaban los 2 querubines, los famosos querubines, ¿ok? Y lo que tiene que pensar la gente es dónde aparecen los 2 querubines, qué precedente hay de los 2 querubines antes de este tiempo en la narrativa bíblica. Y hay solo un lugar, es inequívoco, porque es solo un lugar donde aparecen 2 querubines, que es afuera del jardín del Edén. Una vez que Adán y Javá son echados luego del pecado, y los 2 querubines con la espada que va en todas las direcciones, dice, esos son los querubines que iban a guardar el camino de regreso al árbol de la vida. ¿Okay? Entonces, eso es una gran simbología, que acá están esos 2 querubines en el camino al arca del pacto. ¿Okay? Entonces, esta correlación para que la gente investigue, porque obviamente, ¿dónde estaba Adán antes de ser echado del jardín del Edén? Él estaba en la presencia del Creador. Lo dice, estaba en el jardín del Edén, estaba en la presencia del Creador, literalmente, y él se tiene que ir de la presencia del Creador. Ahora, todo Israel va a tener un camino de regreso a la presencia del Creador, pero cuando él esconde su presencia o esconde su rostro, son estos puntos en la historia donde no vamos a tener más el templo. Ahora el Creador, desde la perspectiva judía, está escondido de nosotros desde el punto de vista de que no está el templo, Él no está mostrando favor a nivel nacional en Israel y a todo el mundo por consiguiente. Y por otro lado tenemos este paralelo, que también quiero cerrar con esa idea de que cada uno de nosotros tiene acceso a nivel personal. ¿Okay? Entonces existe a nivel nacional, o sea, Israel como nación, pero existe también a nivel personal. Y cierro con eso, o sea, que también cada uno considere, medite, a medida que lee esta parashá, cómo nos podemos conectar nosotros con esa presencia del Creador a través del tabernáculo interior. Amén. Con esa hermosísima reflexión del hermano Atzvi cerramos, damos por concluida la parashá del día de hoy, o la de esta semana, y ya por título de Terumá o Trumá. Éxodo 25:1 a Éxodo 27:19. Hermanos, esperamos haya sido de bendición. Gracias por escucharnos. Shalom, shalom. Jehová les bendiga y les guarde. Hasta la próxima.